terminando con el Evangelio de Juan. Y vamos al texto. Y bueno, este pasaje tenemos que verlo junto con el anterior, que bueno, el anterior ya lo vimos, es cuando Jesús dice a Pedro, ¿no? De que cómo es que iba a morir. Esto es, y es en ese contexto que Jesús está hablando con Pedro, de alguna manera reivindicándole, de alguna manera dándole un voto de confianza a pesar de su negación, encargándole que cuida sus ovejas, que pastoree sus abejas, y luego viene este punto, ¿no? De que le dice de qué manera va a morir. Y siguiendo este comentario, viene la pregunta de Pedro. Dice, volviéndose Pedro, sí estamos viendo, ¿verdad? No puede ser que no. Sí, ok. No, volviéndose Pedro. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te da de entregar? Entonces, solo como referencia, y aquí están unos pasajes, esos lo encontramos en, 21:20, Juan 13:25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere. Bueno, antes de eso, aquí está, dice, no nos da el nombre, dice, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Que es la referencia. Bien dicho. No nos dicen nombres, sí, no nos dicen nombre, pero el simple hecho de no mencionar nos da una idea, significa que es alguien conocido que de alguna manera quiere no mantenerse de incógnito, sino tampoco quiere alardear, entonces no da su nombre. Era el conce. Era el conce que no quiere hacer sentir mal a los demás, entonces no daba el nombre. Un poco de modestia porque es quien escribe, entonces sabemos, no por otras fuentes que se refiere a Juan. Y aquí lo dice a quien amaba Jesús, por no poner nombre, tal vez un dejo de humildad o no querer herir susceptibilidades, que se me hace que hiere más, ¿no? Que a todo... ¿Esos que querían estar a la derecha y a la izquierda? ¿Perdón? Esos que querían estar a la derecha y a la izquierda. Sí, sí. Tenía alguien en su cora. Sí, y la otra cosa que hay que considerar, que no necesariamente tiene que ser la versión original de Juan. O sea, recordemos que Juan, el Evangelio, es un escrito de una comunidad, no es el escrito nada más de una persona, en este caso Juan el apóstol, no de los hijos de Zebedeo, sino que es obra de una comunidad. ¿Por qué? Porque Juan escribió lo que él consideraba importante acerca de el ministerio de Jesús, las señales, pero hay una comunidad comentando, hay una comunidad aportando, hay una comunidad editando ese manuscrito y agregando sus propias reflexiones. Entonces, en este sentido, son ellos también quienes pudieron haber dicho a quien amaba a Jesús. O sea, no necesariamente Juan, porque Juan está contándolo, ¿no? Volviéndose Pedro, me vio, pudo haber dicho, pero entonces ellos corrigen, dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Entonces, es la misma comunidad quien pudo haber hecho esto, no necesariamente Juan. El mismo que en la cena le había recostado, hace una referencia al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces Pedro le vio. El caso es que hay un discípulo, suponemos, creemos, es Juan. Cuando Pedro le dijo, él le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, hay un énfasis, ¿no? En el sígueme.
Y otra vez, comentaba la semana pasada que ese sígueme, para mí es una invitación de Jesús a los lectores, ¿no? A todos. La intención de Juan cuando escribe este sígueme, que Jesús dice a Pedro, es una invitación a todos aquellos que leen, que escuchan el Evangelio. Sígueme, sígueme. Y siempre hay la tendencia, ¿no?, a preocuparnos por los demás, y bueno, ¿y qué va a pasar con el otro? Que es el caso de Pedro. Pedro lo ve y dice, oye, si él, ¿qué? También te va a seguir de la misma manera, también va a morir de la misma manera, ¿qué es lo que va a pasar con él? Y Jesús tiene que poner un punto, ¿no? Un punto y aparte, a ver, estoy hablando contigo, ¿sí? Estoy hablando contigo y a ti te tengo que decir lo que te tengo que decir. A él le voy a decir lo que le tengo que decir. Entonces, ¿qué a ti? Sí, a ti la verdad, en dicho vulgarmente, es un asunto que a ti ni te va ni te viene, ¿sí? Sígueme tú, yo estoy hablando contigo. Este énfasis es así, sígueme tú, ¿sí? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa en la vida de los demás? ¿Qué planes tiene Dios con los demás? Ese es un asunto que no nos va ni nos viene. Lo importante es nuestra relación con Jesús. Y vuelve a insistir, si hay una invitación a sígueme, es sin importar lo que los demás hagan o lo que pase con los demás, sígueme tú. Sígueme. Estaba celosillo el Pedro. ¿Perdón? Estaba celosillo el Pedro. Del discípulo amado, dijo, ¿qué? Entonces, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, este dicho nos dice el escritor de este epílogo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Entonces, llegan a la conclusión, ellos llegan a la conclusión, pero ellos también, al paso del tiempo, se dan cuenta que Jesús realmente no quiso decir eso. Ellos creyeron que Jesús estaba diciendo que él no moriría. ¿Por qué? Porque hace esa condición, ¿no? Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pero ellos al paso del tiempo entienden que Jesús no quería decir que él no iba a morir, ¿sí? Que iba a ser testigo de la segunda venida del Señor. O sea, aparentemente sí se entiende el malentendido. O sea, valga la redundancia. O sea, podemos entender porque ellos creyeron que iba a permanecer hasta que el Señor viniera, por lo tanto que no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. O sea, si a mí me place que él no muera, a ti ni te va ni te viene. Pero no está diciendo que eso va a suceder. ¿Sí? Te está diciendo, lo que yo haga con él, no te importa, es lo que quiere decir Jesús. Pero lo curioso es eso, ¿no? Toda la comunidad o muchos, dice, porque habla aquí entre los hermanos, ¿sí? Entonces, cuando habla entre los hermanos, está hablando de toda la iglesia, toda la comunidad, se enteran de este evento. Obviamente, mismo Pedro pudo haberlo compartido. Para cuando se escribe el Evangelio de Juan, Pedro ya murió. No solo Pedro murió, todos los apóstoles han muerto. ¿Sí? Todos los apóstoles han muerto. Y Juan no está muy lejos de eso. Estamos hablando que han pasado al menos 60 años. Ya han pasado 60 años de estas palabras, de este evento. Entonces, fue el único que sobrevivió, ¿verdad, Juan? Es el único que murió muerto natural. Sí, es el único que no muere como mártir. Todos los demás mueren como mártir. Muere de muerte natural en el exilio, ¿sí? Pero evidentemente ya está muy cercano, ya está, ya es mayor, ya está ahora sí que entre los ancianos. Está escribiendo este evangelio y es evidente que muy probablemente ya vaya a morir. Y ellos no ven trazos, no ven señales de la segunda venida del Señor. Entonces es cuando corrigen
Ellos malinterpretan estas palabras de Jesús, creen que Jesús va a venir pronto, que es la promesa, aunque pues sabemos que el tiempo es relativo y para el Señor mucho más. Ellos, Pedro mismo no lo entendió. Él sabía que el Señor venía pronto, pero en su carta Pedro tiene que decir, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el Señor no está retardado. O sea, Pedro llega a esa reflexión, ¿no? Llega a esa conclusión. No tenemos que tener esto por tardanza, sino como una oportunidad para que las personas sean salvas. Entonces, el tiempo es relativo. O sea, para el Señor un día no es nada. Como 1000 días, 1000 años no son nada. Entonces, realmente ese pronto es relativo. Lo que sí debemos entender es que Él viene. Y Pedro entendió que Él no iba a verlo. Muchos creyeron que Juan lo iba a ver la segunda venida, pero 60 años después, esas esperanzas empiezan a diluirse. Ya no lo creen. Cuando está escribiendo aquí, ya han llegado a esa conclusión. Jesús no dijo que no moriría. Jesús no dijo que iba a venir y todavía Juan iba a estar vivo. Él dijo, si yo quiero. Entonces, es solo una suposición. Es solo una suposición para decirle a Pedro, no importa lo que yo haga en la vida de Juan, tú sigue. Entonces, pero entra esta cuestión, ¿no?, de la segunda venida, donde ellos, la comunidad, la iglesia, interpreta mal las palabras del Señor y después, poco a poco, van reflexionando y van dándose cuenta que pues se equivocaron. Su primera impresión, su primer entendimiento no era correcto y fueron ajustando esta creencia. Como Pedro no llega a esta conclusión y dice, bueno, evidentemente el tiempo es relativo y tenemos que considerar que mientras Él no venga es simple y sencillamente una oportunidad que Él nos está dando o está dando a la humanidad para que se arrepientan y sean salvos. Aquí la comunidad de Éfeso, la comunidad que sigue a Juan, pues también ha llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque Juan ya es anciano. En cualquier momento él puede morir y el Señor no ha venido. Entonces lo más probable es que eso no suceda y que entonces ellos tienen que corregir. Y esto para mí me parece muy, muy importante. Nosotros podemos tener a veces una concepción de las Escrituras, un entendimiento de las Escrituras, porque ahí está la palabra, ¿sí? Y sin embargo podemos interpretar mal y tenemos que estar abiertos a la acción del Espíritu Santo para poder entender y reconocer cuando nos equivocamos. Hace unos, no voy a decir nombres, pero hace unos días en un chat privado. ¿Quién? Perdón, dijiste. Alguien comentaba, ¿no? Hay una corriente calvinista, una corriente neocalvinista, que hace ciertos énfasis en la cuestión de salvación y lanza la pregunta, ¿no? Oye, ¿nosotros escogimos a Dios o Dios nos escogió? Queriendo iniciar una polémica que no tiene nada que ver. Somos salvos y el Señor vino por nosotros y llamamos a Dios porque Él nos amó primero. Y alguien le contesta, no en ese sentido. Yo le contesté, es irrelevante, o sea, ¿no? ¿A qué viene esa plática? Y una plática donde la mayoría somos creyentes, estamos seguros de nuestra salvación, entonces no tiene sentido para mí la plática, es irrelevante. O sea que todo es, entonces todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Y aproveché sin decirle para darle 4 verdades absolutas. Dice, la primera, solo Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Y es literal. Jesús es la verdad. Esa es una verdad absoluta. Pero ningún hombre, ningún ser humano puede contener la verdad, puede comprender la verdad absoluta. Todos nos vamos a equivocar.
Ese es otro absoluto. Sí, hablando de que, todo es relativo, no, ya hay otro absoluto. Y en tercero, pretender conocer o poseer la verdad absoluta. Es irrelevante, perdón, es arrogancia, porque nadie la puede poseer. O sea, ¿quién puede comprender todos los misterios de Dios? El mismo apóstol Pablo decía, yo no lo entiendo. Pedro decía, no lo entiendo. Juan dice, no lo entiendo. O sea, nadie puede pretender conocer la verdad absoluta. Ahí está otra verdad absoluta. ¿Sí? Y pretender conocer la verdad absoluta nos aleja de la verdad y nos aleja de Dios. Ahí tienes otra verdad absoluta. El punto para mí es que tenemos que ser lo suficientemente humildes como para reconocer que no tenemos toda la verdad. Aun cuando el texto, citamos literalmente el texto bíblico, podemos nosotros malinterpretar ese texto bíblico. Y es el caso de Pedro. Si yo quiero que quede hasta que yo venga, quédate. Pedro inmediatamente dice, no va a morir, él va a ser testigo de la segunda venida. Y esto lo comparte con la comunidad y todo el mundo está exactamente en ese punto. Pero mueren todos los apóstoles. El apóstol Juan está ya al borde también de la muerte y entonces la iglesia empieza a reflexionar y nos equivocamos. Nos equivocamos porque Jesús no dijo que no moriría. Dijo, si yo quiero. Y tenía mucho sentido porque estaba muy fresco todo y Jesús dijo que iba a volver pronto. No dijo cuándo, ¿no? Pero pero sí tenía sentido pensar que a lo mejor Jesús iba a regresar en un mes o en un año. Sí. Ahorita ya no. Ahorita estamos en el lado opuesto, ¿no? Debiéramos de vivir en esa expectativa. El Señor puede venir en cualquier momento y eso es real. Eso es real. Como alguien dijo, ¿no? Debemos de vivir como si este fuera nuestro último día de vida. En el sentido de con la misma intensidad, con la misma pasión, con esa expectativa, queriendo estar siempre en el Señor y sirviendo al Señor. Pero también debemos de planear como si fuéramos a vivir 100 años, porque no sabemos. Le comentaba alguien de una hermana, pues que le gustaba mucho la novedad, ¿no? Y las profecías, y llega a la iglesia, pero como no es el tipo de iglesia donde se hace eso, pues se fue a otra diferente. Entonces, luego traía un tema de que es que ya dijo el pastor que el Señor viene en 2 años. O sea, ya hay que ponerse las pilas. Lo que sí le respeto es que ella se puso las pilas, o sea, se lleva las tortillas, alguien compartía de Cristo, y se iba en el camión, alguien, pero porque ella tenía el convencimiento de que ya en 2 años venía el Señor. Evidentemente eso ya fue hace mucho más de 2 años, y pues no. Que es como debíamos de vivir, como si el Señor viniera hoy. Ese es el punto, ¿no? Las parábolas que Jesús menciona en otros evangelios hacen referencia a eso. Tenemos que vivir las vírgenes, como si el Señor ya viniera. Debe encontrarnos listos, debe encontrarnos fieles, debe encontrarnos sirviendo, debe encontrarnos con pasión. O sea, sí, yo creo que hemos perdido mucho ese sentido, ¿no? Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, como si el Señor no viniera, pero a la vez no ponemos ese énfasis en el Señor viene y entonces urge que las personas conozcan de Cristo, por mencionar un ejemplo, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. No, vivimos como si realmente, pues no va a venir. Pues no, o sea, quitamos esa atención. ¿Va a venir? Y va a venir, pero no puede ser en cualquier momento. ¿Sí? No va a dar sorpresa. Lo cierto es que también la vida, no tenemos la certeza de vida, ni siquiera para la siguiente hora, o sea, podemos decir, sí, podemos hacer todos los planes que querramos, pero no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí o aquí mismo. En fin, realmente tenemos que estar conscientes que el Señor viene en diversas formas. Pero bueno, entonces seguimos, ¿no? en este punto. Cuidado con nuestras posiciones en el entendimiento de la palabra de Dios, porque podemos estar equivocados. Debemos ser humildes para poder decir, pues puedo estar equivocado. Hay cosas que ahí están y no vamos a discutirlas. Hay cosas que
son absolutas, pero hay otras cosas donde no hay tanta certeza, tanta seguridad, y tengo que aceptar que a lo mejor el otro hermano, el otro creyente, la otra denominación a lo mejor tiene razón. A lo mejor. Yo sigo afirmando que lo que entiendo y creo es lo correcto, mi entendimiento del Escritura es correcto y voy a enseñarlo, pero también debo de ser humilde que hay cosas que no las conozco, ¿no? Hablando de la segunda venida, por ejemplo, ¿no? En particular, donde existen tantas posiciones, se habla de 4 en términos generales, pero la verdad es que dentro de esas también hay variables, hay variantes. ¿Y quién tiene la verdad? No tenemos la menor idea. Tenemos que ser honestos con eso, que seguro el Señor dijo que volvería. Y no nos dio fecha, nos dio señales de que el fin se acercaba, pero esas señales se repiten y no lo vemos, entonces no tenemos certeza, ¿no? Pero hay que ser humildes para después rectificar, corregir y decir, pues, creo que me equivoqué, creo que no era así. No significa que es mentira lo que Jesús dijo, significa que no soy capaz de entender la verdad que me es revelada en las Escrituras. Este es el discípulo, seguimos. Este es el discípulo que da testimonio, como decimos, ya está finalizando, ¿sí? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es definitivo. No es el Juan quien está escribiendo, sino es alguien que está dando testimonio de Juan. Escribió estas cosas, ahí está. Nosotros estamos comentando también lo que él escribió, o sea, es lo que está diciendo, y sabemos que su testimonio es verdadero. Una comunidad respaldando al apóstol, respaldando al testigo que está entre ellos, y dice, nosotros también nos consta, sabemos que él, que su testimonio, que su mensaje, que lo que ha escrito es verdadero. Estamos plenamente convencidos, seguros de ellos. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque hay muchas otras cosas que hizo Jesús. O sea, este escrito, este evangelio, no pretende contener todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo muchas otras cosas. Hay que considerar y llamar la atención que aquí ya no se llaman señales. ¿Ya? O sea, aquí ya no se llaman señales, lo cual también es un indicativo de que no es Juan quien está escribiendo, sino es otra persona. Tiempo después tiene estos documentos en sus manos y agrega. Sí, hay muchas cosas que Jesús hizo. Por cierto, ahí están los otros evangelios. Ahí hay muchas palabras, muchos eventos, muchas señales, muchos milagros que Jesús dijo e hizo. Y hay otras que no están en esos evangelios, pero están como una tradición oral también. ¿Sí? Entonces hay otras historias que circulan como tradición oral, que se comparte verbalmente. Si todas estas cosas se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. Pienso, es una opinión personal, ¿sí? Es una opinión personal de quienes está escribiendo. Evidentemente, todo lo que Jesús hizo y dijo, pues sí puede tener un límite, pero está tratando de decir que hay muchas cosas que podemos nosotros decir y sobre eso reflexionar y sobre eso meditar y sobre eso sacar conclusiones, y ahí sí no cabrían los libros en el mundo, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, si bien es una opinión, sí es cierto que la reflexión sobre la vida, el ministerio de Jesús nos da para mucho. Entonces, hay mucho que se puede decir sobre esto y cada vez podemos encontrar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nadie puede, volvemos a lo que mencionaba hace un momentito sobre la verdad absoluta, nadie puede comprenderla a cabalidad, y es algo en lo cual tenemos que estar reflexionando de manera continua. Lo que yo creo, lo que yo pienso, no debo de considerarlo como lo último. O sea, ya me sé la Biblia, ya leí la Biblia, ya llevé un estudio de la Biblia,
La leí en un año. Ya la leí en un año, entonces no hay nada nuevo que me pueda aportar las escrituras. Pues no. La prueba la tenemos aquí, ¿no? Ya tenemos un año con el Evangelio. ¿Sí tenemos un año? No sé. Yo creo, según yo, tenemos un año con el Evangelio de Juan. Válgame. Entonces, tenemos un año con el Evangelio de Juan. Y no hemos... cada vez se descubre algo nuevo, ¿no? Cuando menos yo que estuve en el seminario, tuve un excelente maestro de Nuevo Testamento, pero hoy leyendo y haciendo este estudio hay muchas cosas nuevas para mí. Y luego vemos la clase y luego vamos a predicar sobre Juan y encuentro otras cosas, además de las que ya tenemos. Entonces, siempre hay algo nuevo. La palabra de Dios es riquísima. Y la verdad no necesitas profundizar tanto. Yo pues lo leí una vez y luego otra vez, creo que en cronológico, en normal, luego en Reina Valera cronológico, y luego quería yo leerla en NTV cronológico. Y luego ves cosas que dices, ¿a poco usted estaba ahí? No me acuerdo, pues, pero sí vas descubriendo cosas nuevas. Siempre vas descubriendo cosas nuevas. Claro. Digo, sin necesidad, como ahorita que nos estamos yendo un poquito más a detalle, la simple lectura cotidiana te da cosas nuevas. Eso es definitivo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Esta opinión tiene valor. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar algo nuevo en las Escrituras. Un conocimiento nuevo, una experiencia nueva, una relación nueva. Entonces, en ese sentido, pues hay que seguir alimentándonos de ella. Y sí, se pueden escribir. ¿Y cuántos escritos no hay sobre el Evangelio de Juan? Y se seguirá escribiendo. Es algo que se seguirá escribiendo. A ver si se me hace escribir, hacer un escrito sobre ¿Sobre qué? Sobre Juan, sobre las señales, es un trabajo que hay que dar pendiente, porque eso es para mí, más que un evangelio como los otros evangelios, como los sinópticos, es un tratado de cristología, es un tratado de cristología, porque habla sobre Cristo, Claro, lo que digo es de que si hubieras tenido esa visión cuando empezamos, pues a lo mejor ya tendrías listo todo. Sí, no, todo esto fue surgiendo, ¿no? Entonces hay muchas cosas y bueno, en fin, siempre hay cosas nuevas. Entonces aquí termina con ese amén. Evidentemente es un epílogo, todo el capítulo 21 es un epílogo, realmente termina cuando Juan esboza el propósito, ¿no? del libro. Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el final. El resto es un epílogo, no deja de tener su valor, pero es evidente, ¿no? Que el final se encuentra acá. Y aquí pues termina con ese amén, ¿no? Definitivamente el capítulo 21 viene siendo obra de uno de sus discípulos, de uno de sus lectores, de lo que Juan ha dejado, y pues él quiere aportar. Conoce otras historias, como la historia de Pedro, como la historia de cómo se circuló esa creencia de que Jesús vendría y Juan todavía estaría vivo, y pues dice, tiene que hacer esa corrección, ¿no? Y termina con ese amén. Es probable, y eso es conjetura, ahorita se me acaba de ocurrir, que llega a esta conclusión, porque entonces esto se escribe, esta conclusión se escribe una vez que Juan muere, porque tiene sentido. Juan muere, pero Jesús ya no ha regresado. ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad de este epílogo. ¿Por qué? Porque hay una creencia en la comunidad de la fe de que el Señor vendría y Juan estaría vivo, pero resulta que Juan ya murió. Entonces, tienen que llegar las evidencias
les hacen corregir su lectura, su interpretación. Y entonces Jesús nunca dijo que no moriría. Jesús dijo, si yo quiero. Si yo quiero. Jamás dijo que no moriría. Eso fue nuestra conclusión. Y entonces este epílogo se escribe posterior a la muerte de Juan. Sí. Y por eso también menciona esto, ¿no? Él dio testimonio, él escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, una ratificación. Aun cuando nosotros entendimos mal que no moriría, lo que él dijo, lo que él escribió, es verdadero, nos consta. Sí, nos consta. Y bueno, despide con el amén. Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios?